Listo, estimado, ya estás en el aire. Muy bien, buenas noches para todos los hermanos, amigos que en esta hora están conectados en diferentes partes, no solamente de acá de Colombia, sino de los diferentes países. Desde Perú, los amigos nos están conectando, desde Ecuador, desde Estados Unidos también, algunos hermanos están conectados y estamos felices porque en esta noche vamos a disfrutar de la bendición de la palabra poderosa de Dios. Tenemos un invitado muy especial que nos va a llevar al encuentro con el Señor Jesús a la luz de la palabra de Dios. Y estamos hablando de nuestro pastor y amigo, el licenciado en teología Manuel Ospino. Nuestro amigo Manuel es oriundo de Venezuela, actualmente reside en la ciudad de Mérida, tiene 2 hermosos niños y su esposa, su hermosa familia que le sirven a nuestro Señor Jesús. Y esta noche vamos a tener el gran privilegio de contar con su presencia y de contar con el estudio trazado de la palabra del Señor. Así que sin más, vamos a hacer entonces este enlace con nuestro pastor Manuel Ospino. Le pedimos a todos nuestros amigos que estén muy atentos a este estudio. Es un estudio donde se coloca en evidencia el amor profundo del Señor por toda la humanidad, el amor que ha sido entregado y que es el mismo amor que nos salvará si nosotros estamos dispuestos a obedecerle y a rendirnos a su amor especial. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y quedamos todos con nuestro pastor Manuel Ospino. Bienvenidos todos. Muy bien, saludos para todos. Dios les bendiga y les guarde. Me siento muy agradecido porque finalmente hemos podido encontrar la manera de comunicarnos. Tuvimos algunos inconvenientes. Al final hubo problemas de comunicación, de señal, pero agradecemos a nuestro Dios que todo eso fue superado y gracias a Dios nos estamos comunicando a través de estas plataformas que en el plan de Dios el Señor ha provisto para permitir que la predicación del Evangelio pudiese alcanzar lugares que hasta el momento eran impensables. Reuniones que no estaban en nuestros planes, reuniones que quizá no hubiesen sido de otra manera posible. Hoy, para la gloria de Dios, lo son y estamos contentos de llegar hasta ustedes en este momento. Saludamos de manera especial a la hermandad de la Iglesia Adventista de Aposento Alto del Distrito 20 de Julio. Un abrazo para todos, queridos hermanos, que el Señor pueda bendecirlos y que la palabra del Señor pueda nutrirlos y hacerlos crecer en la gracia de Cristo Jesús. Quiero pedirles entonces que podamos hacer una oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pedir la dirección del Espíritu Santo en este estudio que tendremos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Señor, en el nombre poderoso, bendito y santo de Jesucristo, ahora, Señor, que abriremos tu palabra para estudiarla a la luz, Señor, del precioso mensaje de la justicia de Cristo, queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros con poder, perdonando, Señor, nuestros pecados en el nombre de Jesús, limpiando nuestras mentes y corazones y elevándonos para contemplar a Cristo, Señor, y ser transformado de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. Gracias, Señor, por acompañarnos. Te pedimos que nos instruyas y esperamos en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, voy a compartir mi pantalla para ustedes. El tema que hoy vamos a compartir se titula ¿por cuál pecado podría Dios condenarme? Así que ustedes deben estar viendo ahorita justamente mi pantalla. Así que vamos a, en el nombre del Señor, a ver
¿De qué se trata nuestro tema? Nuestro tema se trata de un intento de comprender la naturaleza del pecado y su implicación soteriológica, para que podamos ver la bondad de Dios, la bendita bondad de Dios que nos muestra las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que vamos nosotros a mirar en esta oportunidad. Así que comencemos con esta pregunta. ¿Por cuál pecado podría Dios condenarme? En primer lugar, con la finalidad de responder esta pregunta, necesitamos nosotros comprender la naturaleza del pecado. ¿Qué cosa es el pecado de acuerdo con las Sagradas Escrituras? Notemos esto. Vamos a mirar lo que la Biblia, de manera totalmente clara, en 3 oportunidades, específicamente en el Nuevo Testamento, menciona para nosotros una posible definición de pecado. Mira lo que nos dice la Escritura en estos tres lugares donde claramente se intenta comunicar una definición sobre lo que es el pecado. Mira lo que dice la primera definición que encontramos en Primera de Juan capítulo 3, versículo número 4. Atención con esta. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, aquí está la definición, atención, pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien. Esta definición, como vamos a ver más adelante, constituye la única definición bíblica de lo que es el pecado. Atención, pero en este punto es necesario aclarar, si esta es la única definición bíblica de lo que es pecado, ¿por qué razón en la Biblia aparece por lo menos 2 lugares más en donde se intenta comunicar lo que es el pecado? Y me refiero, como ustedes pueden ver en su pantalla, en esta diapositiva, me refiero a Santiago capítulo número 4, versículos 16 al 17 y a Romanos capítulo 14, versículo 23. La Escritura nos dice en estos 2 versículos lo siguiente. Atención. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Atención, alguien podría decir, bueno, en Santiago 4, 16 al 17 tenemos otra definición de pecado. La pregunta es, este lugar, Santiago 4, 16 al 17, pregunto, este lugar de la Biblia intenta comunicar una definición distinta, alternativa a Primera de Juan 3:4, o esta definición de pecado es dependiente y consecuente, mejor dicho, complementaria de Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Notemos esto. La pregunta es sencilla. El texto dice, al que sabe hacer lo malo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pregunto, ¿cómo podemos saber lo que es bueno hacer? ¿Cómo podemos saberlo? Oh, la ley de Dios expresa la voluntad de Dios para nosotros. Así que la única manera de saber lo que es el bien que Dios espera que nosotros hagamos es a través de su ley. Por tanto, Santiago 4, versículos 16 al 17, significa una definición complementaria, no alternativa ni distinta, de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. De la misma manera, en Romanos capítulo 14, versículo 23, se nos dice, pero al que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pregunto, ¿tenemos una definición aquí alternativa a la definición de pecado como transgresión de la ley? ¿O tenemos aquí una definición que es consecuente y dependiente de Primera de Juan 3:4? Bueno, lo que aquí tenemos, si leemos bien el texto, es que el texto nos está diciendo que todo aquel que hace algo dudando se condena a sí mismo.
Pregunto, ¿por qué razón una persona dudaría acerca de lo que es su proceder? ¿Por qué razón alguien dudaría? O porque no conoce la voluntad de Dios para eso que piensa hacer. Entonces, lo que el texto nos está diciendo es que antes de hacer cualquier cosa, yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios para ello. Y pregunto, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios para que podamos aprobar aquello que estamos haciendo, bien sea comiendo, bien sea viendo, bien sea escuchando? ¿Cómo podemos aprobar lo que hacemos con conciencia limpia delante de Dios? Por medio del conocimiento de su voluntad que está expresada en su ley. Por tanto, Romanos 14:23 lo que nos está diciendo es que si yo deseo proceder no con duda, sino por medio de la fe, yo necesito aprobar en mi conciencia, instruida por la voluntad de Dios expresada en su ley, mi proceder. Necesito estar consciente de que mi proceder agrada al Señor. Por esa razón, entonces nosotros concluimos que a pesar de que Santiago 4:16 al 17, Romanos 14:23 presentan definiciones de pecado, estas dos definiciones son absolutamente dependientes, consecuentes, complementarias de lo que podríamos llamar la única definición bíblica de pecado, que es ¿cuál? Primera de Juan 3:4. El pecado es infracción o transgresión de la ley. Ahora noten esto. Habiendo dicho esto, noten ustedes la siguiente cita que proviene del Conflicto de los Siglos, página 556. La hermana White nos decía lo siguiente a manera de advertencia. Atención. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios. Noten lo segundo, atención, la naturaleza del pecado. ¿Y cuál es lo tercero? Y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Pregunto, cuando Satanás se esfuerza, de acuerdo con esta cita, cuando Satanás se esfuerza por presentar de un modo falso el carácter de Dios, número uno. Número dos, la naturaleza del pecado. Y número tres, las cuestiones que están implicadas en la gran controversia. ¿Cuál es la finalidad de su esfuerzo por presentar en una falsa luz estas tres cosas? ¿Cuál es la finalidad de su esfuerzo? Del esfuerzo satánico por presentar en una falsa luz estas tres cosas. Su finalidad es que los hombres sientan libertad, ¿para qué? Para pecar. ¿Se da cuenta? Debilitando la obligación que siente el ser humano para con la ley de Dios. Entonces es muy importante que nosotros entendamos la naturaleza del pecado para no ser hallados sintiendo libertad para pecar. ¿Se dan cuenta? Ahora noten esto. En segundo lugar, nosotros tenemos otra cita que proviene del Conflicto de los Siglos. En la página 484, esta es la primera parte, ya leeremos la segunda. Y noten por favor el lugar donde esta cita aparece. Noten el contexto de la cita. Atención con la cita, dice así. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Atención, ahora viene la cita. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios ni error alguno, atención, ni error alguno
en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. Esto es muy importante. El pecado es un intruso, dice el texto, y no hay razón que pueda explicar su presencia. En este grandísimo contexto, mira lo que va a decir entonces la hermana White en la siguiente diapositiva. Mira lo que dice ella. Aquí se termina la cita. Mira lo que dice ella. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo, el pecado, equivaldría a defenderlo. Y ahora dice, si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Y aquí está, mira lo que dice. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. ¿Y cuál es la definición que la hermana White cita? Mira la definición. El pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Y ahora ella dice lo que eso significa. Mira lo que significa. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor. Ahora escucha, aquí hay algo muy, muy importante. En el idioma inglés, que es el idioma en que originalmente la hermana Elena de White escribía, mira lo que sucede. En esta cita, traducida al español, dice, es la manifestación exterior. Así que cualquiera que lee esta cita podría pensar que el pecado, para la comprensión de la hermana White, era solo un aspecto de la conducta externa. Y eso es absolutamente falso, porque la cita en el idioma original, que es el inglés, no dice manifestación exterior. La cita dice outworking. ¿Y qué quiere decir outworking? Outworking es una palabra inglesa que quiere decir más apegada al sentido original, quiere decir desarrollo, completación. En otras palabras, lo que Elena de White está diciendo es que pecado, como transgresión de la ley de Dios, consiste en que el principio en pugna que se encuentra en nosotros, llámelo naturaleza humana, llámelo debilidad, llámelo falta de poder para obedecer, esa debilidad, dice ella, cuando se desarrolla, ahí está la palabra que ella usa, outworking, cuando se desarrolla hasta el punto de que nosotros cedemos a esa debilidad o a esa tentación, entonces es pecado, que es transgresión de la ley de Dios. Sigamos entonces adelante. Dice ella lo siguiente, atención. ¿Por qué es tan importante que nosotros entendamos que tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, la Biblia y el espíritu de profecía eran totalmente enfáticos en dejar claro la correcta comprensión, la necesidad de comprender adecuadamente lo que es el pecado? Miren lo que dice Elena de White en Review and Herald del 3 de abril de 1888 y luego en la Review and Herald del 15 de julio de 1890. Mira lo que ella dice. Queremos comprender qué es el pecado. 2 puntos. Es la transgresión de la ley de Dios. Y ahora mira lo que sigue en el punto y seguido. Es la única definición dada en las Escrituras. Noten que lo que ella dice en el conflicto de los siglos como pecado definido como transgresión de la ley, siendo la única definición de pecado, ella dice en el conflicto de los siglos que es la única definición, pero no es el único lugar donde lo dice. Lo dice repetidas oportunidades, aproximadamente más de 11 veces a lo largo de sus escritos. ¿Y por qué Elena de White hacía tanto énfasis en esto? Ya lo vamos a descubrir. Dice entonces en la segunda cita, cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, ya que pecado es la transgresión de la ley. Eso es primera de Juan 3:4. Y continúa la cita diciendo, esa es la única definición de pecado dada en las Santas Escrituras. Y debiéramos procurar entender qué es el pecado a fin de que a algunos no se nos encuentre en oposición al Dios del cielo. Pregunto entonces, ¿cuál es la razón por la cual el espíritu de profecía en su comprensión de las Sagradas Escrituras decía vez tras vez
que pecado es transgresión de la ley de Dios, y esta era la única definición bíblica de pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué tanto énfasis? ¿Por qué tanta importancia en comprender correctamente lo que es el pecado? Bueno, noten esto. Tanto Elena de White como las personas que formaron la teología adventista del séptimo día comprendían y sabían que había una definición distinta de pecado que provenía de la interpretación protestante de su tiempo. Mira lo que vemos aquí. En esta diapositiva vamos a citar el libro llamado Institución de la Religión Cristiana, que está escrito por el teólogo protestante Juan Calvino. Juan Calvino enseñaba esto en su doctrina sobre el pecado. Mira lo que él enseñaba. Dice la cita de Calvino lo siguiente: digo pues que el pecado original, atención con Calvino, este es un teólogo protestante, dice, digo pues que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza. Nota esto: difundidas en todas las partes del alma, lo cual primeramente nos hace culpables de la ira de Dios y además produce en nosotros lo que la Escritura denomina obras de la carne. Y ahora mira la manera en la que termina la cita Juan Calvino. Dice, y esto es precisamente lo que San Pablo tantas veces llama pecado. Así que atención con esto. De acuerdo con el teólogo protestante Juan Calvino, ¿qué cosa es pecado de acuerdo con su enseñanza? De acuerdo con Juan Calvino, pecado es una corrupción hereditaria de nuestra naturaleza, difundida en todas las partes de nuestro ser, que nos hace culpables de la ira de Dios. En otras palabras, de acuerdo con Juan Calvino, el pecado, antes de ser la desobediencia o la transgresión de la ley de Dios, para Juan Calvino, el pecado es, en primer lugar, la naturaleza con la que yo nazco, la condición caída que heredo. Ese es pecado de acuerdo con Juan Calvino. ¿Se dan cuenta la diferencia? Notemos, por favor, la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que podemos ver entre estas dos definiciones? Atención. Pecado como transgresión de la ley de Dios, que es la definición que estudiamos como la única definición dada en las Sagradas Escrituras y respaldada en el espíritu de profecía como la única definición bíblica de pecado. Este concepto, esta definición de pecado, posiciona el concepto de pecado dentro del ámbito de la voluntad. ¿Se da cuenta? Dentro del ámbito del carácter. Ahora, la segunda definición, para la cual citamos al teólogo protestante Juan Calvino, pecado como naturaleza, posiciona el concepto de pecado dentro del ámbito de aquello que nos constituye sin intervención de la voluntad. El pecado sería esencialmente lo que somos y esto no puede ser cambiado. Sería un estado o una condición del ser. ¿Se da cuenta? Así que pecado como naturaleza pone el concepto de pecado en algo que yo no tengo culpa, porque sencillamente yo soy así. Y esto que yo soy es pecado, de manera que incluso el relacionarme con Dios ya es pecado, porque todo lo que sale de mí es pecado. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la terriblemente peligrosa que es esta enseñanza? Esto es terrible. Ahora mira esto. ¿Cuál es la implicación de esta enseñanza para el entendimiento o la comprensión de la salvación?
Nos referimos a esto como la implicación soteriológica. ¿Cuál es la implicación soteriológica de lo que hemos dicho? ¿Cuál es la implicación soteriológica de definir incorrectamente el pecado? ¿Cuál sería la consecuencia para nuestra comprensión de la salvación de definir incorrectamente el pecado? Mira cuál sería la consecuencia. Número uno, mira, vamos a hacer una cadena de razonamientos acá. Número uno, si el pecado es la naturaleza que, sin intervención de la voluntad, yo recibo al nacer, entonces Cristo jamás podría haber participado de nuestra naturaleza humana. Es necesario encontrar alguna forma de exención en Cristo de la ley de la herencia. En este sentido, solo Cristo pudo vencer el pecado gracias a que Él no participó del todo de nuestra naturaleza. ¿Se dan cuenta? Ahora mira esto. ¿Qué implicaría esto? Noten el siguiente razonamiento. Si solo Cristo puede vencer el pecado, pero no nosotros, porque el pecado es nuestro ser entero, ¿ok? Si solo Cristo puede vencer el pecado, entonces el plan de salvación no incluye la victoria sobre el pecado por parte del pueblo de Dios, ni ahora ni nunca, de acuerdo con esta definición. ¿Qué implicaría esto? Miren lo que implica. Si el plan de salvación no incluye la victoria sobre el pecado, entonces la salvación suya y mía se limitaría estrictamente al momento de la justificación, cuando somos declarados justos de acuerdo con esta definición. Esta justificación se entendería solamente como una declaración externa, forense. La santificación en esta definición sería resultado, pero nunca parte esencial del plan de salvación. ¿Se da cuenta? ¿Y a qué nos lleva todo esto? Atención. Si la victoria sobre el pecado no es posible ni es requerida por el plan de la salvación, atención, entonces inmediatamente desaparece la verdad bíblica del juicio, desaparece la verdad bíblica de la purificación del santuario en el lugar santísimo o el borramiento de los pecados, desaparece de la escatología consecuente de la escatología bíblica el fin del tiempo de gracia, porque la gracia no podría terminar si el pecado estaría con nosotros hasta la misma venida de Cristo. ¿Ok? Desaparecería la verdad bíblica del fin del tiempo de gracia, desaparecería la verdad bíblica del sellamiento, y en pocas palabras, se hace imposible y se hace irrelevante toda escatología adventista como aparece en nuestras doctrinas. ¿Se da cuenta cuál es la importancia teológica de comprender la verdadera naturaleza del pecado para entender la salvación? ¿Se da cuenta? Notemos entonces esto. ¿Cuál es la verdad bíblica, señoras y señores? ¿Qué enseña la Biblia en relación con el pecado y la salvación? ¿Ok? Vamos a estudiar esto a la luz, por favor, de Romanos capítulo números 3 al 5. Atención con esto. Si existe un lugar apropiado en toda la Biblia, si se quisiese introducir en la Biblia la noción de un supuesto pecado original que de manera universal nos condene a todos ante Dios, ese lugar sería Romanos 3 al 5. En otras palabras, lo que quiero decir es esto. Si la verdad, mejor dicho, si la enseñanza sobre el pecado original fuese una verdad bíblica, el mejor lugar para aparecer sería Romanos 3 al 5. Lo que nosotros vamos a intentar ver es si en Romanos 3 al 5 aparece la noción de pecado original, como Calvino, Juan Calvino lo comprendía
para ver si esta definición de pecado como corrupción de nuestra herencia y naturaleza, la Biblia lo enseña. Vamos a ver. Entonces vamos a investigar Romanos 3 al 5. A ver, ¿cuál es el punto central de Romanos 3 al 5? Mira esto. La conclusión hacia la cual desde el capítulo número 1 de Romanos Pablo se desplaza, ¿ok? La conclusión hacia la cual Pablo avanza es esta, ¿ok? Se encuentra en Romanos 3, versículos 19 al 20. Pablo concluye en estos versículos lo siguiente. Dice él, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Atención, esta es la conclusión hacia la cual los capítulos 1, 2 y 3 se desplazan. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que cuando la ley habla, cuando la ley muestra el pecado, la ley convence a toda la humanidad de que se encuentra bajo el juicio de Dios. Ahora, ¿qué es lo que la ley dice? Porque Pablo está citando en Romanos 3, 19 al 20, lo que dice la ley. Ahora, ¿qué es lo que la ley dice de acuerdo con Romanos, de acuerdo con Pablo? La manera en que Pablo cita la ley. ¿Qué es lo que Pablo piensa que la ley dice? Mira lo que, de acuerdo con Pablo, la ley va a decir. Dice así, vamos a ver qué es lo que dice y enseña a la ley. Dice esto, mira lo que dice Pablo en Romanos 3 al 5. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Así comienza el capítulo número 3 en adelante. Mira esto. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Atención con esto. ¿De qué está hablando Romanos 3? ¿De qué está hablando el capítulo número 3 de Romanos en su comienzo? Romanos 3 está hablando acerca de la infidelidad del pueblo de Israel en contraste con la fidelidad de Dios. Y Pablo hace la pregunta, si todo el pueblo fue infiel, ¿esa infidelidad hará que Dios sea también infiel? Y él dice, versículo 4, de ninguna manera, escucha esto, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Atención, atención, atención. En este texto, Romanos 3, versículo número 4, el apóstol Pablo va a citar el Salmo 51. Ustedes conocen el Salmo 51. Es el Salmo del arrepentimiento de David, después de haber cometido pecado contra el esposo de Betsabé, contra ese soldado que David asesinó, poniéndolo al frente allí para que muriera. Ahora, mira, en este Salmo 51 aparece en el versículo número 5 el texto famoso que la gente suele citar para enseñar que el pecado es una condición de la naturaleza con la cual nacemos. ¿Recuerdan cuál es ese versículo? En pecado me concibió mi madre. ¿Recuerdan? Bueno, mira, la única vez en toda la Biblia, que un autor bíblico cita el Salmo 51 es aquí, Romanos capítulo 3, versículo 4. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo para citar ese salmo? ¿Cuál es la función de esa cita? Mira lo que él dice. Aquí está la cita del Salmo capítulo 51, versículo 4 en Romanos 3, 4. La única parte de toda la Biblia que cita el Salmo 51. Mira cómo lo cita el apóstol Pablo. Dice él, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, aquí está la cita, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y ahora mira lo que sigue diciendo.
Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Habló como hombre, dice el apóstol. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y dice luego, versículo número 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? A ver, ¿qué es lo que el apóstol está diciendo aquí y cuál es la razón por la cual él está citando el Salmo 51, versículo número 4? Mira cuál es la razón de la cita. Mira por qué el apóstol cita el Salmo 51, versículo número 4. Mira por qué. Vamos a analizarlo. Atención. Pablo demuestra entonces conocer el Salmo 51, citando el versículo 4 del mismo. ¿Qué función tiene esa cita del Salmo 51 dentro del argumento de Pablo? Atención con la función. Mira esto. La función del Salmo 51, versículo 4, en Romanos 3:4, la función no es presentar al hombre condenado o pecador desde su concepción. No, señor, esa no es la función. Todo lo contrario, la función de la cita es exculpar, librar a Dios de cualquier posible vinculación de causa con el pecado del hombre o la infidelidad de Israel. En otras palabras, mira esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Mira esto. Si la Biblia enseñara que yo nazco pecador y que el pecado es mi naturaleza, si la Biblia enseñara que todo lo que puede salir de mí como respuesta a cualquier situación del mundo, si la Biblia enseñara que todo lo que sale de mí es pecado, entonces, ¿cómo es que Dios podría juzgarme a mí si todo lo que se supone que salga de mí es pecado? ¿Te das cuenta? Pero lo que hace el apóstol Pablo es citar el Salmo 51, versículo 4, donde se dice que Dios en el día del juicio será mostrado como verdadero, Dios se mostrará como no teniendo nada que ver con el pecado cometido por mí, de tal manera que la cita del Salmo 51 se hace para mostrar que la razón por la cual Dios puede juzgar al ser humano es precisamente porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es precisamente porque el pecado no tiene excusa. La naturaleza pecaminosa no es respuesta o excusa para el problema del pecado. Algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué yo peco? Ah, bueno, tú pecas porque tienes naturaleza pecaminosa. No, de lo contrario, Dios no te podría juzgar. La única razón por la cual Dios puede juzgarte es porque no existe excusa para el pecado. ¿Se das cuenta? Y esa es la razón de la cita del Salmo 51. Finalmente, atención, finalmente nosotros podemos entender lo siguiente. En el Salmo 51, David se arrepiente del pecado de haber programado la muerte de Urías para salvar su nombre, para quedar bien. Atención, las personas que enseñan que el Salmo 51 muestra que nosotros nacemos en total pecado y que el pecado es lo único que Dios espera de nosotros porque es lo único que sale de nosotros porque Dios sabe que somos pecadores, entonces estas personas están enseñando el carácter de Dios como si fuese el rey David, porque el rey David mandó a programar la muerte de Urías para quedar el bien. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios ha permitido que nazcamos en pecado, que nazcamos pecadores, que todo lo que salga de nosotros sea pecado? ¿Para qué Dios permitió eso? Ah, ¿para él quedar bien en el juicio y nosotros mal? No, Dios no es así. ¿Se dan cuenta? Las personas que enseñan eso están enseñando el carácter de Dios como si fuese David programando la muerte de Urías. Imagínense eso. Eso es terrible. Por esa razón, nosotros podemos ver que en Romanos 3, 1 al 8, Pablo rechaza categóricamente la posibilidad de que Dios haya predestinado o programado al hombre o a Israel o permitido la programación del hombre para el pecado o la infidelidad.
con el propósito de aumentar su fidelidad o su justicia. Ahora, vean que la hermana White entendió esto, la hermana White comprendió esto. Y mira lo que ella nos dice, por ejemplo, en la siguiente cita. Esto es una cita que aparece en el manuscrito 8 de 1888. La cita es un poco larga, pero la vamos a leer brevemente para que veamos que Elena de White entendió el peligro de decir, bueno, es que yo cometo pecado porque es que yo soy así, yo nací podrido en pecado, yo nací del todo en pecado, yo nací con esto, entonces no hay una forma en que yo pueda abandonarlo, no hay una forma en que yo pueda superarlo, porque es que yo nací así lleno de pecado, yo soy pecado, mi naturaleza es pecado. Mira, Elena de White entendió el peligro de esta excusa acerca del carácter de Dios, y mira lo que ella nos dice. Ella dice así: ahora, lo que queremos presentar es cómo pueden avanzar en la vida divina. Oímos muchas excusas, dice la hermana White, y mira las excusas. No puedo vivir al nivel de esto o aquello. Y ahora mira lo que ella dice acerca de esa excusa. ¿Qué quieres decir con esto o aquello? ¿Quieres decir que fue un sacrificio imperfecto el que fue hecho por la raza caída sobre el Calvario? ¿Que no hay suficiente gracia y poder otorgado a nosotros de manera que podamos desligarnos de nuestros propios defectos naturales y tendencias? ¿Que no fue un completo Salvador el que nos fue dado? Mira lo que significa eso. Y ahora mira la pregunta que hace ella. ¿O intentas arrojar reproches sobre Dios? Y ahora ella cita una nueva excusa. Bueno, tú dices, fue el pecado de Adán. Tú dices, yo no soy culpable de eso y no soy responsable por su culpa y caída. Aquí están en mí, aquí se encuentran en mí todas estas tendencias naturales y no se me debe culpar si ejerzo estas tendencias naturales. Y ahora mira lo que dice Elena de White, que esta pregunta significaría o que esta excusa significaría. Mira lo que dice Elena de White sobre esta excusa. ¿A quién hay que culpar? ¿A Dios? ¿Por qué Dios permitió a Satanás tener este poder sobre la naturaleza humana? Y ahora mira lo que ella dice. Estas son acusaciones en contra del Dios del cielo. Y mira lo que dice. Y él, el Dios del cielo, te dará una oportunidad, si la quieres, de traer finalmente tus acusaciones en su contra. Entonces él, Dios, traerá sus acusaciones en tu contra cuando seas llevado a su corte de juicio. Y atención con la acusación de Dios para el que hable así o el que diga eso. ¿Cuál será la acusación de Dios? Mira cuál es. Atención. ¿Cómo es que él está apelando? En otras palabras, ¿cómo es que Dios apelará en ese día si él trae sus acusaciones en nuestra contra? Si nosotros decimos eso, si nosotros decimos esas excusas, mira la acusación. Atención. Dirá Dios. Yo conozco todos los males, la palabra en inglés es evils, y tentaciones con los que eres acosado. Fíjate, Dios te dirá, yo conozco todos tus males y las tentaciones con las que eres acosado. Y yo envié a mi Hijo Jesucristo a tu mundo. ¿Para qué? Para revelarte mi poder, mi fortaleza, para revelarte que yo soy Dios y que te daré ayuda para levantarte del poder del enemigo y darte una oportunidad de que puedas ganar de vuelta la imagen moral de Dios. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa cita? Entonces, vemos esto. Si con el pecado o infidelidad del hombre, ¿ok? O Israel, la justicia de Dios fue resaltada, ¿por qué aún puede juzgar al hombre o a Israel? Mira por qué Dios todavía puede juzgar al hombre por causa del pecado. Mira por qué. Precisamente Dios puede juzgar al hombre porque Dios no es absoluto responsable del pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. No, bueno, pero es que Dios permitió que Satanás programara a la humanidad, Dios permitió que Satanás tuviera poder sobre la humanidad y entonces nosotros nacemos con naturaleza pecaminosa y bueno, y eso es así para que la gracia de Dios abunde. ¡Falso! ¡Falso! No, señor, el pecado no tiene excusa y Dios puede juzgar precisamente a la humanidad
porque el pecado no tiene excusa. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando la teología agustiniana implica, responsabiliza a Dios en la predestinación o la programación de la caída de los infieles, ¿qué es lo que esta teología está haciendo? Le está atribuyendo al pecado una función. ¿Cuál sería la función del pecado en esta teología? La función del pecado sería el realce de la gloria de Dios. Pero atención. ¿Recuerdan la cita con la que comenzamos? Si el pecado tiene una minúscula función, dejaría de ser ¿qué cosa? Dejaría de ser pecado. ¿Se dan cuenta? Y los hombres sentiríamos libertad, ¿para qué? Para pecar. ¿Se da cuenta? Por esa razón podemos entender, atención, por esa razón podemos entender que Pablo nunca citó el Salmo 51, cosa que conocía muy bien, para culpar universalmente a la humanidad desde la concepción o nacimiento. En el lugar donde Pablo desarrolla la universalidad del pecado en la historia de la humanidad, el Salmo 51 está totalmente ausente. ¿Se dan cuenta? Totalmente ausente. El Salmo 51 no aparece para justificar el pecado por causa de la naturaleza pecaminosa. No, señor. El Salmo 51 aparece al revés, para decirnos que Dios no tiene nada que ver, y como no tiene nada que ver, por eso puede juzgar al mundo, porque el pecado no tiene excusa. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a seguir adelante y vamos entonces a mirar, esto lo vamos a saltar, bueno, no lo vamos a saltar, vamos a leerlo brevemente, mejor. Entonces, miren esto, mira Romanos 3, versículo 9 al 18. Esta es la parte de la ley que Pablo cita. ¿Y por qué razón Pablo cita eso como si fuese la ley? Porque para el apóstol Pablo, la ley de Dios no solamente se encuentra en los 10 mandamientos. Para el apóstol Pablo, la ley de Dios incluye más, incluye los libros de la Biblia, el Antiguo Testamento entero. Por eso Pablo puede citar la ley, y en esa cita el apóstol está citando de los Salmos, de Proverbios, de Isaías, porque para el apóstol Pablo la palabra ley, en hebreo Torah, que él utiliza en griego nomos, esa palabra implica mucho más que los 10 mandamientos. Es como si Pablo dijera que la ley implica toda la revelación de Dios por la cual enseñó a su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Entonces, mira lo que Pablo hace. En Romanos 3, versículos 9 al 18, mira a Pablo citando la ley. Dice así: como está escrito, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Ahora vamos a ver si Pablo dice, porque es que todos los hombres nacieron así. Vamos a ver. Dice así: no hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. A ver, vamos a ver por qué. ¿Será que nacieron así o será que transgredieron la ley de Dios? A ver, dice el apóstol: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Les hago una pregunta. ¿No es ese el mejor lugar para decir si el pecado original o el pecado como naturaleza fuese una enseñanza bíblica? ¿No es ese el mejor lugar de toda la Biblia para decir es que nacimos en pecado? ¿No es el mejor lugar? Claro que es el mejor lugar. Pero ¿por qué Pablo no dice eso? Porque Pablo no creía en eso. Pablo creía que el pecado que nos acusa y nos somete al juicio de Dios es la transgresión de la ley de Dios. No es haber nacido, no es haber heredado la naturaleza caída, porque eso no es pecado en el concepto de la Biblia. ¿Se da cuenta? Eso es lo que enseña la Biblia. Vamos entonces a saltar brevemente la exposición de Romanos capítulo 5, pues es un poquito más complicada, y vamos a trasladarnos, queridos hermanos, hasta esta parte que es muy, muy importante. Atención. Vamos entonces a trasladarnos hasta este punto. A ver, habiendo dicho esto,
habiendo comprendido lo que la Biblia enseña acerca del pecado y habiendo vístolo y pesándolo en Romanos capítulo número 3, en esta presentación, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente, vamos a preguntarnos ahora lo siguiente. ¿Por cuál pecado podría Dios condenarme? ¿Por cuál pecado? ¿Qué es lo que la Biblia dice? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Cuál podría ser la causa o la razón por la cual Dios me condene? A ver, ¿será que Dios me puede condenar? ¿Será que Dios me puede juzgar? ¿Será que Dios me puede llevar a juicio por la naturaleza con la que yo nací? ¿Será que Dios me puede hacer partícipe de su ira por causa de yo haber nacido con debilidades y tendencias? ¿O qué es lo que la Biblia dice? ¿Cuál es la razón por la cual Dios podría condenarme? ¿Qué es lo que dice la Biblia? A ver, mira esto. Si hay un lugar en toda la Biblia que dice esto con total claridad, con las palabras de Cristo, ese lugar es Juan capítulo número 3. Escucha esto. De acuerdo con el espíritu de profecía, Juan capítulo 3 es la mejor exposición sobre la salvación que Jesús ofreció en su boca para alguien. Y esta exposición de Juan capítulo número 3 nos enseña lo siguiente en relación con el juicio y la condenación. Mira lo que nos dice Juan capítulo número 3. Dice así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Atención, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora mira lo que va a decir, versículo 18 y 19, muy importante, atención. Dice así. Y esta es la condenación. 2 puntos. Perdón, versículo 18. El que en él cree, dice el texto, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora pregunto, a ver, ¿qué dice el texto? Vamos a ver. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque ha nacido con tendencias y debilidades que son pecado por causa del pecado de Adán. ¿Dice eso la Biblia? A ver, ¿por qué? Porque ha nacido en pecado y como pecador el pecado es lo único que él puede hacer y producir. No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué? Mira por qué. ¿Por qué es condenado el que sea condenado? ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora mira cómo lo dice. Y esta es la condenación. Atención, queridos amigos, aquí está el apóstol diciéndonos, transmitiendo las mismas palabras de Jesús. Atención, Jesús dijo esto. Y esta es la condenación. En esto consiste la condenación. ¿En qué? A ver, ¿en que los hombres nacieron en pecado? No dice eso la Biblia. Mira lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál es esa luz? Juan capítulo 1, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y el verbo fue hecho carne y nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es la luz que vino al mundo? Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata la condenación? Vamos a traducir. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz.
porque sus obras eran malas. Es decir, la condenación consiste en que aquel ser humano que ha visto a Cristo y lo rechaza, entonces es condenado. ¿Se da cuenta? Mira cómo nos dice esta verdad el espíritu de profecía en estas dos últimas citas que vamos a leer, que proviene del mismo lugar en el deseado de todas las gentes. Es la página número 40 del deseado de todas las gentes. Dice así, atención. Dice, por la vida y la muerte de Cristo. Mira por qué. No por tu nacimiento, no por lo que, por tu debilidad, por tu tendencia. No. Mira lo que dice aquí el espíritu de profecía. Por la vida y la muerte de Cristo, los pensamientos de los hombres son puestos en evidencia. ¿Te das cuenta? Ahora escucha esto. Desde el pesebre hasta la cruz, la vida de Jesús fue una vocación de entrega de sí mismo y de participación en los sufrimientos. Reveló los propósitos de los hombres. Atención, Jesús vino con la verdad del cielo y todos los que escucharon, en inglés dice, y todos los que estaban escuchando la voz del Espíritu Santo fueron atraídos a él. Y ahora dice así. Los que se adoraban a sí mismos pertenecían al reino de Satanás. Y ahora la cita dice, en su actitud hacia Cristo. Noten por favor que no es por causa de haber nacido en pecado, supuestamente. No es por causa de haber nacido descendiente de Adán. No es por causa de... No. Escucha esto. Dice la cita, en su actitud hacia Cristo. En otras palabras, en la respuesta humana hacia Cristo, en su actitud hacia Cristo, todos iban a demostrar en qué lado estaban. ¿Se da cuenta? Y así cada uno pronuncia juicio sobre sí mismo. Y termina diciendo la cita lo siguiente. Termina así la cita. En el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio ¿qué? De su propio rechazamiento de la verdad. Dice la escritura. Mira esto, atención. Está citando la hermana Guayaquil, dice ella. Se presentará la cruz. Oh, wow. ¿Se presentará la cruz delante de quién? Se presentará la cruz en el día del juicio final. ¿Para qué? Escucha esto. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Y la cita termina. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Entonces yo pregunto en este momento, ¿cuál es, queridos hermanos y amigos, cuál es la razón por la cual Dios podría condenarnos? ¿Cuál es? A ver, ¿qué piensan ustedes? La razón por la cual Dios podría condenar al ser humano es muy sencilla. La razón es, ¿qué es lo que vamos a hacer con Cristo? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Cristo? De esa respuesta depende el día del juicio final. Cristo es el don de Dios que se nos dio. Cristo es el don de Dios que logró nuestra redención. La redención, la salvación en Cristo es algo que ya se te ha dado. Cuando Cristo murió y resucitó, Cristo redimió la humanidad. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual Dios podría condenar al ser humano? La única razón es que el ser humano rechace el don que ya Dios le había dado. La única razón es que el ser humano rechace la bendita salvación que Dios en Cristo ya le había concedido. Ese es el pecado por el cual Dios condenará a los que se pierdan.
Eso significa, queridos hermanos, que no hay excusa, no hay razón para perderse. La única razón para perderse es que el ser humano rechace, se oponga al poder de Cristo que lo atrae para que acepte la bendita salvación que ya es suya, lograda por Cristo en el Calvario. De eso se trata, queridos hermanos, de eso se trata. Cuán bueno es el carácter de Dios, que para juzgar al ser humano Dios no toma en cuenta las circunstancias de nuestro nacimiento. Dios no toma en cuenta las debilidades. Dios ni siquiera toma en cuenta la vida pasada hasta el día en que el ser humano se encontró con Cristo. Si en ese día de encuentro con Cristo el hombre le acepta, ese día, ese hombre disfruta en el nombre de Jesús de todo lo que Dios por medio de Cristo logró para él. Disfruta del perdón, disfruta de la justificación, disfruta de la santificación y disfruta de la garantía del Espíritu Santo que lo glorificará. Pero si ese día el hombre rechaza a Cristo, entonces todo el pecado que había cometido le permanece y le es imputado en su contra. Eso es lo que la Biblia enseña. Así que, ¿cuál es la razón por la cual el ser humano podría perder la vida eterna? La única razón es que rechace el don, el regalo que ya era suyo, que rechace a Cristo, que es el don de Dios para nosotros, cosa que ya se nos dio. Así que termino con la pregunta: ¿qué vas a hacer con Cristo que ya se te dio? ¿Qué vas a hacer con Cristo que ha sido dado para ti? De esa pregunta depende todo el juicio final. Hagamos una oración y habremos terminado nuestro tema. Oramos. Nuestro Padre celestial y bendito, en el nombre precioso de Cristo, Señor, nosotros te agradecemos por tan preciosa y perfecta salvación que nos regalas en Cristo. Señor, nosotros no queremos oponernos al poder precioso de Cristo que nos atrae para que vengamos a ti. Oh Señor bendito, permite que en tu gracia podamos ser atraídos y responder por medio de la fe al anuncio perfecto y precioso de la salvación que nos has dado ya en Cristo. Oh Señor, que nuestros corazones siempre sean obedientes para ceder a la influencia del Espíritu, Señor, permanecer en Él, de tal manera que la promesa bendita pueda ser cumplida en nosotros, que dice que si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos la verdad bíblica de la salvación en Cristo, de una salvación tan grande y preciosa. Gracias por habernos acompañado. Te lo hemos agradecido y te hemos pedido todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde. Ha sido un placer para mí acompañarles en esta transmisión. Hasta la próxima. En favor de nosotros los seres humanos. Pero quiero transmitir la pregunta que los hermanos están haciendo. Ellos dicen que la Biblia habla de las concupiscencias, que cada quien es atraído y es seducido de acuerdo a la concupiscencia que hay en su corazón. Entonces, si cada quien es seducido por su propia concupiscencia, entonces, ¿cómo nosotros podemos luchar contra eso que naturalmente hay en nosotros? Bueno, me gustaría en alguna otra oportunidad tratar este tema que es tan importante, tratándolo como se debe, con el tiempo apropiado,
mostrando en la Biblia los textos, mostrando el argumento que el apóstol Pablo desarrolla, pero el argumento en muy pocas palabras es algo así, es algo como esto. En Romanos capítulo número 6 a Romanos capítulo número 8, Dios, por medio del apóstol Pablo, nos enseña cuál es la solución divina al problema de las concupiscencias o deseos pecaminosos. Y en Romanos capítulo número 6 al 8, Dios nos muestra que la persona que nace en Cristo Jesús, esa persona nace por el poder del Espíritu Santo a una nueva vida, donde en esta nueva vida Jesucristo se hace capaz, Jesucristo se hace fuerte y todopoderoso para dominar las tendencias, para dominar los deseos, para dominar las concupiscencias, de manera que ellas ya no nos dominen a nosotros. Hasta el punto, querido Juan, que cuando llegamos a Romanos capítulo número 8, versículo número 11, el apóstol Pablo dice que si el Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos vive en nosotros, entonces el Espíritu de Dios, dice, resucitará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Quiere decir eso, que el Espíritu Santo resucita el cuerpo para que el Espíritu en nosotros pueda dominar sobre nuestras tendencias y pasiones, hasta el punto de que el versículo 13 dice que por el Espíritu de Dios podemos darle muerte a las obras de la carne. Eso lo dice Romanos capítulo 8, versículo 13. Por el Espíritu, dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu puede hacer morir las obras de la carne? Porque puede sujetar, porque puede dominar las tendencias y pasiones, llámele deseos, llámele naturaleza pecaminosa, llámele debilidades, llámele concupiscencia, llámele como usted quiera, porque la Biblia utiliza varias palabras para eso. Lo cierto es que el Espíritu puede sujetarlas y dominarlas hasta el punto, Juan, no de que no las sintamos, no, sino de que a pesar de que las sentimos, no las llevamos a la comisión de pecado por medio de la voluntad. En otras palabras, las sentimos, pero el Espíritu las somete, las reprime y las quita hasta el punto de que nosotros hacemos la voluntad de Dios y no la voluntad de la carne. Tremendo, tremendo. En otras podemos también referir el texto de Gálatas 2:20, donde dice que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Qué maravilloso. Exactamente. Y mira esto, Juan, mira esto. El mismo apóstol Pablo, que habla sobre las tendencias, sobre los pensamientos, deseos pecaminosos, concupiscencias y todo eso, el mismo apóstol Pablo dice, atención, él dice cosas como esta, por ejemplo, él dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, es posible que usted sienta los deseos de la carne, pero el Espíritu puede hacer que usted no los satisfaga cayendo en ellos. ¿Se da cuenta? Y por esa razón, el mismo apóstol Pablo dice, Juan, dice, airaos, pero no ¿qué? No pequéis. En otras palabras, tú puedes sentir la ira contra algo. Tú puedes sentir ira por una persona porque esa persona te fue infiel, porque esa persona hizo algo malo, porque esa persona te traicionó. Puedes sentir ira, pero el Espíritu controla la ira para que no la lleves a pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, algunas personas dicen, no. Si usted siente la ira, ya usted pecó. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que puedes airarte, en otras palabras, puedes sentir, puedes padecer la ira, pero el Espíritu la puede controlar para no llevarla a pecado. Y eso es la promesa de Dios. Por eso, Juan, la importancia al final de un tema como este
Es que nosotros permanezcamos siempre sujetos a Cristo, pensando en Cristo, creciendo en Cristo, meditando en Cristo, para que Cristo, por medio de su Espíritu, pueda dominar nuestras tendencias y darnos victoria de gloria en gloria. Amén, gloria al Señor. Pastor, esto es una de las buenas nuevas del Evangelio. Esto nos quita un peso de encima al saber que todo lo que podamos sentir no es precisamente pecado. Es tan solo el deseo natural que hemos heredado de Adán, pero que podemos, con la ayuda del Espíritu, reprimirlo y someternos al Señor. Eso es una excelente noticia para nosotros los seres humanos. Es una excelente noticia para el pueblo del Señor, porque la mayoría han expresado que son pecadores y llevan por más de 30 años, 20 años, llevando una cruz porque creen que son pecadores por tan solo tener un pensamiento que no son de Dios. Pero hemos aprendido hoy, ¿verdad?, que esos deseos pecaminosos por herencia pueden ser suprimidos y no se puedan convertir en una tendencia al pecado. Así que, pastor, sí, pastor. Y mira esto, Juan, mira esto, Juan. Es muy importante dejar bien en claro, bien en claro, que de la misma forma como el pecado por medio de la comisión del pecado, por medio de caer en la tentación, por medio de cometer el pecado, ¿verdad? De la misma forma como el pecado fortalece su dominio sobre nosotros, haciendo que cada vez sea más difícil resistirlo, ¿verdad? De la misma manera, el Espíritu Santo, por cada victoria, fortalece nuestro ser hasta el punto de que sentimos cada vez menos el poder de la tentación diversa sobre nosotros. Hasta el punto, Juan, de que lo que para nosotros antes era una lucha terrible, hoy podemos decir, eso es fácil por el poder del Espíritu. ¿Ves? Y ese es el poder que fortalece nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Pastor, gracias, muchísimas gracias por el tiempo que ha dispuesto para conducirnos en esta preciosísima verdad del Evangelio. Cada vez que nos introducimos en este tema tan vital, nuestro corazón salta de alegría porque tenemos un Dios capaz de compadecerse de nuestras debilidades y que nos puede ayudar en esos momentos difíciles. ¡Qué tremenda bendición! Pastor, le transmito la emoción de los hermanos. Los hermanos están felices, están bendecidos altamente por esta exposición tan clara, tan objetiva y tan preciosa que nos da un camino diferente de como nosotros habíamos estado andando. Así que, pastor, despídase de la feligresía para tener una oración final y cerrar con esta transmisión en vivo. Bueno, muchísimas gracias a toda la hermandad preciosa de la Iglesia de Aposento Alto que se ha dado cita a través de las diferentes plataformas, bien sea presencial allí juntamente contigo, Juan, para ver esta transmisión y acompañarnos. Que el Señor les bendiga. ¡Oh, wow! Los estoy viendo ahora. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Les enviamos un abrazo, En el nombre del Señor Jesucristo, pedimos perdón por cualquier cosa mala. Gracias por escucharnos, gracias por su tiempo. Yo espero en el nombre de Cristo que este tiempo que ustedes invirtieron acá les sea bendecido con creces y Dios de lo alto derrame su Santo Espíritu sobre ustedes y ustedes se sientan fortalecidos en este precioso mensaje. Dios les guarde, les enviamos un abrazo, bendiciones y feliz noche para todos. Muy bien, vamos a hacer entonces nuestra oración final.
Y así hemos dado por concluido esta transmisión de mucha bendición. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, solamente a ti por el supremo llamamiento que nos has hecho en este tiempo tan peligroso. Gracias porque nos has dado luz suficiente para conducirnos en este mundo, Señor, salpicado de tanta violencia y maldad. Gracias, Señor, por aclarar. Gracias, Señor, por darnos una mente fresca. Gracias por conducir a tu hijo Manuel. Gracias por darle esa inteligencia, Señor, para presentar la hermosura de tu mensaje, la cual pedimos una bendición especial para él, para su ministerio y para su preciosa familia. A nosotros que estamos aquí, Señor, sigue conduciendo nuestras vidas, sigue ayudándonos a comprender el mensaje del fuerte pregón para este tiempo final. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todos. Amén. Bendiciones.